¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a explicar todos los métodos de invocación que tenemos en el juego. Les voy a explicar brevemente junto con algunas reglas y unos cuantos datos que creo que podrían servirles. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, la invocación es la acción de poner un monstruo en el campo, sea de manera manual o sea por el efecto de alguna otra carta. El primer método de invocación es la invocación normal. La invocación de manera normal es la más sencilla que hay. Esta se hace en nuestra main phase 1 o 2 y solamente tenemos una por turno. Esto se realiza cuando tenemos un monstruo de nivel 1, 2, 3 o 4 en nuestra mano y simplemente tenemos que ponerle en el campo. Hay dos formas de hacer esto, se puede poner en modo de ataque boca arriba o en modo de defensa boca abajo. No se pueden poner monstruos en modo de defensa boca arriba a menos de que sea por el efecto de alguna otra carta. Colocar un monstruo en modo de defensa boca abajo también se le llama setear. Hay cartas que nos permiten tener varias invocaciones normales en un turno como Double Summon o Gem Knight Seraphonite. Asimismo existen monstruos de nivel 1, 3 o 4 que no pueden ser invocados de manera normal, pero estas mismas cartas lo especifican. La invocación por tributo es muy similar a la invocación normal, pero esto sucede cuando tenemos monstruos de niveles 5 o superior. Para monstruos de niveles 5 o 6 necesitamos tributar un monstruo y para monstruos de nivel 7 o superior necesitamos tributar dos monstruos. Sobre esta misma invocación hay monstruos que nos dan la posibilidad de que podamos tributar más monstruos para que estas cartas tengan un efecto. Por ejemplo, Moisture Creature nos permite tributar 3 monstruos para que podamos destruir todas las cartas de magia y trampa del oponente. Tributar monstruos, como lo indica el mismo nombre de la invocación, es esencial para esto, por lo que si al invocar nuestro nuevo monstruo desde nuestra mano, no importa de qué nivel sea, y si nuestro oponente nos llega a destruir o negar la invocación, los monstruos que utilizamos para el tributo en primer lugar no van a regresar al campo. También tenemos cartas que nos permiten tributar magias y trampas, como por ejemplo los monstruos True Draco, o incluso otras magias con efectos diversos, como por ejemplo el Ancient Gear Castle. También tenemos cartas de niveles 5 superior que nos permiten invocarlos directamente al campo, solamente que no van a tener sus efectos completos o cosas similares. Por ejemplo, el Fusilier Dragon es un monstruo de nivel 8 que normalmente requeriría 2 tributos, pero este nos da la opción de que pueda ser invocado de manera normal, solamente que con su ataque y defensa a la mitad. Otro ejemplo es el Beast King Barbados, que también nos permite invocarlo de manera normal, pero va a llegar con mucho menor ataque, o también podemos tributar 3 monstruos para su invocación y que este llegue y destruya el campo como tal. Por último, tenemos ciertas cartas que nos ayudan a invocar monstruos de niveles altos con ciertos pagos o condiciones. Por ejemplo, Mausoleum of the Emperor nos permite pagar múltiplos de 1000 puntos de vida para poder invocar monstruos de nivel 5 superior. Para esta carta en específico, por ejemplo, si hacemos el pago de 2000 puntos de vida y bajamos a nuestro monstruo, entonces esto es considerado una invocación normal. A pesar de que el monstruo es de nivel 8, como no estamos tributando monstruos como tal, simplemente es una invocación normal. Sería diferente si solamente pagáramos 1000 puntos de vida y de manera adicional tributáramos un monstruo. Entonces, esto sí es considerado una invocación por tributo. La Flip Summon o la invocación por volteo se ejecuta cuando tenemos un monstruo en modo de defensa boca abajo y simplemente lo cambiamos a modo de ataque boca arriba. Esto sucede al mismo tiempo con un cambio de posición. Un monstruo que fue invocado o seteado en modo de defensa boca abajo no puede ser cambiado a modo de ataque ese mismo turno, a menos de que sea por el efecto de alguna carta. Luego tenemos la invocación Gemini, que no es oficial como tal, sin embargo así es como se maneja, así es como se llama. Los monstruos Gemini tienen la siguiente leyenda. Esta carta es tratada como un monstruo normal mientras está boca arriba en el campo o en el cementerio. Mientras esta carta es un monstruo normal en el campo, podemos invocarla de manera normal para que gane los siguientes efectos. La invocación de Gemini solamente se puede llevar a cabo por los mismos monstruos Gemini como tal. Para identificar a los monstruos de Gemini, las mismas cartas dicen como tal Gemini junto al tipo. Tal y como lo dice el efecto, estos monstruos son considerados monstruos normales en campo boca arriba o cementerio y cuando son invocados de manera normal van a ganar diferentes efectos. En el caso de que tengamos un monstruo Gemini de nivel 5 o superior en el campo, no necesitamos tributar para que podamos tener la invocación de Gemini como tal. Simplemente debemos hacer la Normal Summon como tal. Vale la pena mencionar que efectos activos que ya estén en un monstruo Gemini cuando es un monstruo normal como tal, todavía van a estar allí cuando lo reinvoquemos para que gane sus efectos, así que sean efectos positivos o negativos, estos van a seguir allí. Asimismo, ya que esta es una invocación normal, cuando estemos haciendo la reinvocación, la invocación Gemini, como lo quieran llamar, todavía se pueden utilizar cartas para poder negar la invocación, como por ejemplo Solemn Warning, a pesar de que no está llegando de nuestra mano al campo. Luego tenemos los Special Summon o las invocaciones especiales. Todo lo que no sea Normal o Tribute Summon o que no podamos setear, entonces es considerado una invocación especial. Cartas como Ritual, Fusión, Synchro, Exil, Link y Péndulo son consideradas todas invocaciones especiales. Si un monstruo no es invocado de manera normal, de tributo o seteado como ya mencioné, o regresa al campo como por ejemplo cartas como Wind Up Rabbit, PS Wireframe Lord Omega, Time Thief Redoer, todas son consideradas invocaciones especiales. Un ejemplo de esto es el Totally Awesome, que nos permite invocar de manera especial un monstruo en modo de defensa boca abajo a nuestro lado del campo. Esto, a pesar de que llegue en modo de defensa boca abajo, no se considera un
seteo, se considera una invocación especial. A diferencia de la normal summon, que solamente podemos hacer una por turno, no tenemos límite de cuántas special summon podemos hacer por turno. Hay dos formas de realizar invocaciones especiales. La primera es, por ejemplo, invocando un monstruo desde el extra deck, que es por Synchro, por Exi, por Link, por Péndulo. Estas no inician cadena como tal. Y el segundo método es a través del efecto de una carta. Por ejemplo, Cyber Dragon es una carta que nos permite invocarlo al campo siempre y cuando nuestro oponente tenga un monstruo y nosotros no controlemos monstruos. Este es un ejemplo de esto. También tenemos cartas de magia y de trampa que nos permiten hacer esto. Monster Reborn es una de las cartas más populares que nos permite invocar un monstruo de manera especial. Asimismo tenemos Polimerización, que nos ayuda con la invocación de monstruos de fusión, las cartas de magia de ritual que nos permiten invocar rituales como tal, y también tenemos trampas como por ejemplo Call of the Haunted o Back to the Front, que también nos permiten invocar monstruos de manera especial del cementerio al campo. Luego tenemos la invocación de ritual. Los monstruos de ritual son de un color azul, están apareciendo algunos ejemplos en pantalla. Para la invocación de ritual como tal necesitamos dos piezas esenciales, que es la magia de ritual, que de hecho se van a identificar las magias de ritual por el símbolo que está apareciendo, y el mismo monstruo como tal. Usualmente para realizar una invocación por ritual necesitamos tener tanto la magia y el monstruo en la mano, aunque va a haber ciertas magias y monstruos de ritual que no vayan a necesitar estar en el campo como tal. Podrían algunas veces estar en el cementerio, removidas y unos cuantos casos similares. Los tributos necesarios para la invocación de ritual generalmente van a ser monstruos en el campo o en nuestra mano. Va a haber ciertas cartas que nos permitan utilizar monstruos en el cementerio o incluso monstruos desde nuestro deck, pero la carta lo va a especificar como tal. Los tributos que se utilizan para la invocación de ritual son parte del efecto de esta carta, por lo que si nosotros estamos activando una magia de ritual y nuestro oponente activa algún efecto para que este efecto no se pueda llevar a cabo, entonces no vamos a realizar ningún tributo, es decir, no estamos perdiendo monstruos, no estamos lanzando monstruos, precisamente porque no se está ejecutando este efecto. Para llevar a cabo la invocación de ritual necesitamos activar la magia o el efecto de ritual con el que queramos invocar a nuestro monstruo de ritual. Luego, si se nos permite resolver el efecto de esta carta, debemos de cumplir con los requerimientos que nos pide la carta para la invocación del monstruo de ritual. Luego invocamos al monstruo de ritual al campo y llega en modo de defensa o de ataque, pero debe ser boca arriba. Las invocaciones de ritual siempre van a llegar a la zona principal de monstruos. Cuando estamos intentando resolver el efecto de nuestra magia de ritual, si por alguna razón ya no tenemos los requerimientos para poder realizar esto, entonces simplemente no se va a poder ejecutar el ritual. Un efecto de esto para los rituales es que si nosotros estamos activando nuestra magia de ritual y luego en respuesta a nuestro oponente activa una carta o un efecto que provoque que no podamos tener todos los requerimientos para poder realizar el ritual, entonces la magia simplemente se va a gastar. Un ejemplo de esto es que como una cadena 1 vamos a activar nuestra magia de ritual. Como una cadena 2 nuestro oponente va a activar una carta o efecto que nos vaya a quitar algo que necesitamos para el ritual. En este caso nos va a quitar un monstruo en el campo. Cuando estemos resolviendo las cadenas ya no vamos a tener nuestro monstruo, y cuando llegue nuestro turno de resolver nuestra cadena 1, ya que no tenemos el monstruo que necesitábamos para poder efectuar el ritual, entonces simplemente no se va a poder realizar y simplemente se va a gastar la magia. Otros detalles para la invocación de ritual es que los tributos que vamos a utilizar deben de tener nivel. Esto es decir, deben ser monstruos normales, de efecto, rituales, de péndulo, sincro o incluso fusiones. No podemos utilizar monstruos de Exi porque estos tienen rangos, no tienen niveles, y no podemos utilizar monstruos Link porque estos no tienen ni rangos ni niveles. Aunque tengamos todas las zonas de monstruo ocupadas en nuestro campo al momento de activar el ritual, siempre y cuando estemos utilizando un monstruo en el campo como uno de los tributos para nuestra invocación de ritual, entonces podemos llevar a cabo la invocación como tal. Monstruos boca abajo pueden ser utilizados para la invocación de ritual a menos de que nuestra carta de ritual no nos lo permita como tal. Y por último, si tenemos algún efecto activo que nos permita tributar monstruos en el lado del oponente, podemos hacerlo, pero no pueden ser monstruos en modo de defensa boca abajo porque no conocemos los niveles. Y por último tenemos unos casos adicionales de que no siempre son magias las que nos permiten efectuar el ritual. También pueden ser efectos de monstruos como por ejemplo el Sephra Sabers o el Master of the Necros. También tenemos un campo en la forma de Amorphous Persona, y por último tenemos incluso cartas de trampa como Urgent Ritual Art que nos permiten realizar la invocación de ritual en cualquier momento. Otra característica para los monstruos de ritual es que no pueden ser invocados de manera especial desde el cementerio o desde nuestras cartas removidas si no fueron invocadas correctamente en primer lugar. Para ilustrar esto, vamos a activar nuestra magia de ritual, con lo que vamos a poder invocar de manera exitosa a nuestro monstruo de ritual al campo. Luego, nuestro oponente va a destruir este monstruo enviándolo al cementerio. Nosotros después podemos activar cualquier carta que nos pueda invocarlo de manera especial de vuelta al campo, como por ejemplo Monster Reborn. Entonces, como este fue invocado de manera exitosa, podemos regresarlo al campo. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es que utilicemos Foolish Burial para enviar nuestro monstruo de ritual desde nuestro deck a nuestro cementerio y luego activar el mismo Monster Reborn. Como este monstruo no fue invocado por ritual primero, entonces no podemos revivirlo. Esto también va a aplicar si nuestro oponente nos lo regresa al deck o nos lo regresa a la mano. Por ejemplo, si nuestro oponente
nos activa un efecto como por ejemplo Castel o Nightmare Unicorn, que son efectos que nos lo regresan a la mano o al deck respectivamente, si después logramos mandarlos al cementerio y luego queremos activar Monster Reborn para poderlos invocar de vuelta, de nuevo no podemos hacerlo porque primero debe ser invocado por ritual de manera exitosa. Antes de pasar con los siguientes métodos de invocación, voy a hablar un poco sobre el extra deck. El extra deck es un deck aparte de nuestro main deck en el que se encuentran las cartas de fusión, de sincro, de Xyz y de link. También en el extra deck se van a encontrar nuestros monstruos péndulo, pero esto solamente va a suceder durante el duelo. El extra deck tiene su propia zona en el campo como tal. Todas las cartas de nuestro extra deck deben de estar boca abajo, menos los monstruos péndulos que lleguen allí durante el duelo. Estos deben estar boca arriba. A diferencia del deck principal, podemos mirar el extra deck en cualquier momento. Y si llegamos a tener monstruos péndulos boca arriba en cualquiera de los extra deck, estos pueden ser vistos por cualquier jugador en cualquier momento, pero no podemos ver las cartas boca abajo como tal. Al igual que con el main deck, solamente podemos tener hasta 3 copias del extra deck combinado con el side deck, a menos de que la misma lista nos restrinja a esto. El tamaño máximo que puede tener el extra deck es de 15 cartas, esto combinado de fusión, sincro, Xyz y de link. Durante el duelo este número se puede incrementar debido a las cartas péndulo que podrían llegar allí, pero cuando estemos iniciando un duelo, máximo debe de ser de 15. Si un monstruo de los que tenemos en el extra deck que debe estar boca abajo, que estos son los fusiones, sincro, Xyz o link, se le llega a aplicar un efecto que lo regrese a la mano o que lo regrese al deck, ya que estas cartas no pueden estar en nuestra mano o nuestro deck, entonces simplemente se regresan boca abajo al extra deck. Un cambio de reglas muy importante sucedió a mediados de 2017, y esto es que cualquier monstruo que salga desde el extra deck debe ser colocado en nuestra zona de monstruo extra o alguna zona que esté habilitada por alguna flecha link. Las zonas de monstruo extra son estas dos zonas que están prácticamente al centro del campo entre los dos jugadores y cada jugador solamente puede utilizar una. Voy a hablar mucho más a fondo sobre esto cuando llegue a la parte de la invocación de Link. Todos los monstruos que fueron invocados de manera especial desde el extra deck, sea fusión, sincro, Xyz o link, siempre y cuando hayan sido invocados de manera correcta en primer lugar, entonces luego los podemos invocar de manera especial desde nuestro cementerio o desde nuestras cartas removidas. Y cualquier monstruo del extra deck, fusión, sincro, Xyz o link, que sea invocado de manera especial desde el cementerio o de las cartas removidas, siempre va a llegar a nuestra zona de monstruos principales aun cuando no querramos esto. Por ejemplo, si estamos reviviendo un Link 3 que nos ayudaría mucho más si lo ponemos en nuestra zona de monstruo extra, esto no se puede. Siempre debe de ser en las zonas principales. Otros aspectos importantes que no he mencionado es que primero que nada, cada jugador solamente puede utilizar una zona de monstruo extra. La única forma de utilizar las dos zonas es si logran hacer el extra link. Si las dos zonas de monstruo extra están libres, entonces ustedes pueden cambiar de una zona u otra sin ningún compromiso. Por ejemplo, aquí tengo dos monstruos de nivel 4 que los voy a utilizar para hacer una jugada de rango 4, que en este caso me voy a invocar a mi Utopia. Mi Utopia le puedo poner encima otro monstruo que podría ser Utopia de Lightning y simplemente podría pasarlo a este lado e invocarlo aquí. No importa en realidad qué zona estemos usando como tal, siempre y cuando la otra zona extra esté libre, podemos pasar de un lado a otro. Inclusive si yo tuviera solamente a mi Utopia allí, podría ponerlo aquí y ponerle otro material encima que sería una invocación nueva y luego pasarlo de nuevo aquí o incluso acá y simplemente ponerle otro material encima, porque es considerado como una invocación nueva. No tenemos por qué comprometernos a una de las zonas extras. Siempre y cuando las dos zonas extras estén libres, podemos pasar de una u otra sin ningún problema. Para nuestra primera invocación del extra deck tenemos a la fusión. Los monstruos o cartas de fusión se identifican porque son de color morado. Para realizar esto necesitamos activar una carta o efecto que nos permita realizar nuestra invocación por fusión. Cuando estemos resolviendo este efecto para nuestra invocación de fusión, el jugador que lo activó debe mandar ciertos monstruos de una locación a otra. Usualmente va a ser del campo y o mano al cementerio, aunque hay otros casos que puede ser de vuelta al deck, se puede mandar a las removidas y muchos más. Luego tomamos nuestra carta de fusión desde nuestro extra deck y lo colocamos en la zona de monstruo extra o a una de las zonas principales, siempre y cuando un monstruo link o una flecha link como tal lo esté habilitando. Si ustedes no han jugado durante los últimos 2 años, antes cualquier monstruo que salía del extra deck se podía colocar en prácticamente cualquier zona, pero desde que fueron implementados los links, esto cambió por completo. Aunque tengamos todas las zonas de monstruos ocupadas cuando estemos activando nuestra carta o efecto que nos va a permitir ejecutar la invocación por fusión, siempre y cuando estemos utilizando un monstruo en una zona en la que vayamos a poder colocar nuestro monstruo de fusión, entonces la podemos realizar. Un monstruo que no fue invocado correctamente por fusión no puede ser invocado de manera especial después desde el cementerio o removidas. Unos ejemplos de esto es que si utilizamos Extra Foolish Burial podemos enviar una carta de fusión desde nuestro extra deck hasta el cementerio. Luego podemos utilizar
utilizar Monster Reborn, pero no podríamos revivir esa carta porque no fue invocado por fusión primero, entonces no lo podemos revivir. Instant Fusion es una carta que nos permite invocar de manera especial un monstruo de fusión de nivel 5 o menos desde nuestro extra deck al campo. Esta invocación sí se considera como fusión correcta, por lo que si ese monstruo después deja el campo y luego lo queremos regresar de manera especial al campo con algún efecto, sí podemos hacerlo porque sí se considera como una invocación de fusión correcta. Otro ejemplo de esto es que podemos utilizar el efecto del Cyberstein para poder invocarnos de manera especial desde el extra deck un monstruo en modo de ataque. Luego, este monstruo se va a ir del campo. Este monstruo solamente es invocado de manera especial. Ya que este monstruo no fue invocado de manera correcta por fusión, por sincro, por exi o por link, entonces no lo podemos revivir después, no lo podemos invocar. Otras notas es que se pueden utilizar monstruos boca abajo para realizar fusiones y se pueden utilizar monstruos sustitutos para la fusión. Los sustitutos de fusión son monstruos cuyo efecto dicen que pueden ser utilizados para reemplazar uno de los materiales necesarios para realizar nuestra invocación de fusión, pero el otro material que utilicemos para la fusión debe ser el correcto. Los monstruos que nos permiten hacer esto tienen el siguiente efecto. Esta carta puede ser utilizada como sustituto de cualquier material de fusión cuyo nombre esté específicamente listado en nuestra carta de fusión, pero los otros materiales de fusión deben ser los correctos. Los ejemplos más populares de los sustitutos de fusión son el Hex Shield y el King of the Swamp. Las limitaciones que tienen estas cartas primero es que no pueden ser utilizados para fusiones de contacto, que ya voy a explicar en un momento. Monstruos de fusión que en su efecto digan que solamente se pueden realizar con materiales específicos en la carta, como varias cartas Cyber Dragon. Monstruos que pidan ciertos nombres de monstruos o ciertos tipos, como por ejemplo algunos Evil Hero, el Oyama Knight, solo por mencionar algunos. Aunque existe una excepción a esta regla que acabo de mencionar, y esto es que si la carta de fusión nos pide un nombre de un monstruo en específico y además nos está pidiendo otro tipo de monstruo o un arquetipo como tal, entonces sí lo podemos utilizar. El caso más popular de esto es el Ultimate Ancient Gear Golem, que para este sí podemos utilizar sustitutos de fusión. Luego tenemos la fusión de contacto. La fusión de contacto se lleva a cabo cuando un monstruo en el extra deck nos permite invocarlo de manera especial por su propio ejemplo. Los monstruos que se consideran que son invocados por la fusión de contacto tienen la leyenda de que no se utiliza polimerización. A diferencia de la invocación de fusión normal, la fusión por contacto necesita que los materiales estén todos en el campo. Para la invocación de fusión normal podemos utilizar materiales en nuestro campo, en nuestra mano, incluso podremos utilizar cartas en nuestro cementerio o en las cartas removidas. Para las fusiones de contacto no se pueden utilizar sustitutos de fusión. Al ejecutar la fusión de contacto, los materiales en el campo deben ser enviados al cementerio, removidas al deck, lo que nos está indicando nuestra carta de fusión que vamos a invocar precisamente por la fusión de contacto. Si se está utilizando un monstruo boca abajo para una fusión de contacto que nos requiere que los monstruos regresen al deck, debemos demostrar este monstruo boca abajo antes de regresarlo. Al igual que las demás invocaciones desde el extra deck, si estos fueron invocados de manera correcta, es decir, mandando los materiales del campo a otra parte y luego este monstruo cae al campo, después podemos invocarlo de manera especial desde el cementerio o desde nuestras cartas removidas. Luego tenemos a la invocación por sincro. Las cartas sincro se caracterizan porque son de color blanco. Para realizar la invocación de sincro es necesario enviar desde el campo al cementerio un monstruo tuner o cantante, como le quieran llamar, y uno o más monstruos no cantantes o no tuner. Los monstruos que estamos enviando al cementerio para la invocación de sincro debemos de sumar los niveles de todas estas cartas y luego la carta de sincro que queremos invocar desde el extra deck. La suma de los niveles de estos mismos monstruos deben ser exactamente igual a los niveles de nuestro monstruo sincro. Después de esto simplemente se toma la carta sincro y se pone en una zona de monstruo extra o en una zona de monstruo principal, pero con una flecha link nos permita hacerlo. Algunos monstruos de sincro requieren materiales específicos para su invocación. Por ejemplo, el Junk Destroyer y el Revived King Hades nos piden ciertos materiales específicos, como por ejemplo pueden ser el Plague Spreader Zombie. Asimismo, se nos puede pedir que sean de ciertos atributos o de ciertos tipos. Por ejemplo, el Darkened Dragon nos pide que sea un tuner de oscuridad. El Arcanite Magician nos pide que tengamos un non-tuner Spellcaster. También hay cartas que nos piden cierto tipo de carta como un material. Por ejemplo, el Crystal Wing necesitamos un monstruo sincro para su invocación. Monstruos que nos piden específicamente 3 o más monstruos, como por ejemplo Trishula, que necesita un tuner y 2 o más non-tuner. Monstruos que incluso nos piden 2 tuner y muchas cosas más. Para la invocación de nuestros monstruos de sincro no podemos utilizar monstruos exi o monstruos link. Los monstruos exi tienen rangos, no tienen niveles, y los monstruos link no tienen ni rangos ni niveles, solamente tienen índice de link. Los tokens y cartas de trampa que se han considerado monstruos sí pueden ser utilizados para la invocación de sincro porque estos tienen niveles. Los materiales para la invocación de sincro son enviados al cementerio como tal.
Sin embargo, si hay una carta en el campo que no nos permite enviar estos mismos materiales al cementerio, entonces simplemente debemos enviarlos hacia donde se nos indica. Por ejemplo, si Macrocosmos está boca arriba en el campo, simplemente tenemos que mandar nuestros materiales removidos y luego podemos invocar de manera exitosa a nuestro Synchro al campo. En caso de que estemos utilizando monstruos de péndulo, estos simplemente se van a enviar de vuelta al extra deck boca arriba y podemos realizar la invocación Synchro sin ningún problema. Aunque tengamos todas nuestras zonas de monstruo ocupadas cuando queremos efectuar nuestra invocación de Synchro, siempre y cuando vayamos a utilizar un monstruo en cuya zona podamos invocar a nuestro monstruo de Synchro, entonces podemos hacerlo. Al igual que los demás métodos de invocación desde el extra deck, siempre y cuando lo hayamos invocado de manera exitosa primero al campo, después lo podemos invocar de manera especial desde nuestro cementerio o desde nuestras cartas removidas. Existen monstruos que nos permiten ejecutar la invocación de Synchro fuera de nuestro turno, como por ejemplo el Fórmula Synchron o el TG Wonder Magician. Y también tenemos monstruos que nos permiten utilizar materiales desde nuestra mano, como por ejemplo Tatsunekro o Tatsunoko. Al igual que los sustitutos de fusión, también existen sustitutos de Synchro. Estos son monstruos cuyo efecto dice que cuando van a ser utilizados para cierto Synchro pueden reemplazar otros nombres. Ejemplo de esto es el Quick Draw Synchron y el Pain Painter. El Pain Painter nos va a sustituir al Plague Spreader Zombie en cualquier invocación de Synchro, y el Quick Draw Synchro es inclusive mucho más versátil porque nos permite sustituir cualquier monstruo Synchron. La siguiente invocación es la de los monstruos Exi. Los monstruos Exi se caracterizan porque son cartas de color negro. Para realizar la invocación de Exi necesitamos tener al menos dos monstruos con el mismo nivel. Luego tomamos nuestros dos monstruos y lo ponemos uno encima de otro. Luego vamos a tomar un monstruo en nuestro extra deck de Exi cuyo rango sea igual a los niveles de los monstruos que estamos utilizando, es decir, si nuestros dos monstruos tienen nivel 4, vamos a invocar un monstruo de rango 4. Luego tomamos la carta de Exi y lo vamos a poner encima de nuestros dos materiales que estamos utilizando. Esta carta se debe de colocar en la zona de monstruo extra o en una zona principal de monstruo siempre y cuando una flecha Link nos la esté habilitando. Al igual que los otros monstruos de extra deck que hemos visto hasta ahora, que son el fusión y los Synchros, los Exi nos van a indicar qué necesitamos para poder realizar su invocación. Para la invocación de nuestros monstruos de Exi no podemos utilizar otros mismos monstruos de Exi, a excepción de unas cuantas cartas que nos lo permiten, pero eso lo voy a hablar en un segundo. Asimismo, no podemos utilizar monstruos de Link. Aunque tengamos todas nuestras zonas de monstruo ocupadas cuando queremos invocar un monstruo de Exi, siempre y cuando vayamos a utilizar un monstruo en una zona en la que se puede invocar nuestro monstruo de Exi, entonces podemos hacerlo. Los monstruos que estamos utilizando para nuestra invocación de Exi, es decir, las dos cartas que van a quedar debajo de nuestro monstruo de Exi como tal, no se considera que estén en el campo. Los monstruos de trampa sí pueden ser utilizados para una invocación de Exi, pero no pueden ser utilizados los tokens. En la mayoría de las ocasiones, los monstruos de Exi nos van a pedir quitarles materiales para poder activar sus efectos. Esta acción se le llama detach o desacoplar. También se le puede llamar detachar, quitar, de muchas maneras. Esta es la acción de quitarle cierto número de materiales a nuestro monstruo Exi y enviarlas al cementerio. No importa el tipo de carta que está debajo de nuestra carta Exi, estos siempre van a caer al cementerio, incluso si son péndulos. Un monstruo de Exi que haya sido invocado por cualquier método menos por la invocación de Exi va a llegar sin materiales como tal, por lo que es muy probable que no vaya a tener sus efectos activos o que no vaya a poder activar sus efectos. Si un monstruo Exi deja el campo por cualquier motivo, entonces los materiales de este monstruo Exi van a caer al cementerio. Por ejemplo, si estamos utilizando el efecto de Farfa de los Burning Abyss seleccionando un monstruo Exi, este monstruo se va a ir removido hasta el final del turno. Los materiales de este monstruo Exi van a caer al cementerio y cuando este monstruo Exi vuelva al campo va a llegar sin los materiales como tal. Si un monstruo Exi es colocado boca abajo, todavía tiene sus materiales debajo de este. Y por último, las cartas que están debajo de un monstruo Exi no son considerados monstruos como tal, por lo que si está por ejemplo Dimensional Fissure activado en el campo y nosotros activamos el efecto de uno de nuestros monstruos Exi, entonces las cartas sí van a caer al cementerio porque Dimensional Fissure dice que va a remover cualquier monstruo que caiga al cementerio. Ya que estas cartas no son considerados monstruos como tal, van a llegar sanas y salvas al cementerio. Sin embargo, si hay cartas con efectos mucho más potentes como por ejemplo Macrocosmos o Masked Hero Dark Glow, que estas dos cartas remueven cualquier carta que caería al cementerio en primer lugar, entonces estas sí se van a ir removidas. Luego tenemos la invocación de Exi Evolution. Este no es un término oficial, pero a esto se le llama cuando estamos utilizando monstruos de Exi para invocar otros monstruos de Exi como tal. También se le puede llamar a esto cuando estamos utilizando magias para poder invocarlos. Esto sucede cuando estamos utilizando un monstruo de Exi para poder invocar otro monstruo de Exi como tal. Todos los materiales que tenga nuestro primer monstruo de Exi van a pasar a ser materiales de este nuevo monstruo. Algunos ejemplos de estos monstruos tenemos a Beatriz, Lady of the Eternal, tenemos al Utopia the Lightning, tenemos al Cyber Dragon Infinity, al Gaia Thunder Charge y muchas cartas más. También las cartas de magia Rank Up nos permiten invocar un monstruo Exi desde nuestro extra deck que tenga un rango superior a un monstruo que tengamos en el campo.
Muchas veces simplemente lo vamos a invocar y otras veces vamos inclusive a utilizar la misma carta Rank Up para ponerla como un material para este nuevo monstruo. Esta invocación también llega a ser llamada algunas veces invocación Chaos Xyz o invocación Rank Up Xyz, pero esto es simplemente por el uso de las cartas Rank Up como tal o porque los monstruos Xyz que estamos invocando son las versiones de Chaos de otros monstruos Xyz como tal. Aunque también hay otras cartas que nos permiten ejecutar una invocación de Xyz, como por ejemplo Wonder Xyz y también el Noble Arms Excalibur. La siguiente invocación son los péndulos. Ahora, las cartas péndulo se identifican porque son de dos colores. En la parte de abajo son de color verde y en la parte de arriba va a depender de qué tipo de monstruo sea. Por ahora tenemos monstruos normales, de efecto, de fusión, de sincro y monstruos de Xyz. Estas cartas son de dos colores porque pueden funcionar tanto como monstruos como cartas de magia. Siempre van a funcionar y van a ser contados como monstruo siempre y cuando no estén en el campo en las zonas de péndulo, que ya voy a explicar en un momento. Las zonas de péndulo son zonas que están marcadas en el campo con unos diamantes horizontales, son de color rojo y son de color azul. Estas son las zonas donde podemos poner nuestros monstruos de péndulo para que sean consideradas magias. Solamente pueden ser en estas dos zonas. Las cartas de péndulo cuando se están colocando en estas zonas no pueden colocarse boca abajo, pero si las estamos colocando en el campo como monstruos, entonces sí las podemos setear como cualquier otro monstruo lo haría. Las escalas de los monstruos péndulos son los números que tiene la carta péndulo como tal. Estos están un poco abajo de la imagen del monstruo, justo al lado del efecto de péndulo como tal. Son los números que aparecen debajo de los diamantes de color rojo y azul. En un inicio se creía que las cartas de péndulo iban a tener en el futuro diferentes escalas. Se pensaba que conforme fueran evolucionando los péndulos, entonces tendríamos números diferentes para que estos pudieran funcionar como escalas altas o bajas. Sin embargo, hasta el día de hoy esto no ha sido el caso. Las escalas que tenemos en el juego cubren desde el 0 hasta el 13, lo que cubre todos los niveles que tenemos en el juego, que es de 1 hasta 12. Tenemos efectos en el juego que nos permiten incrementar o reducir las escalas de nuestros péndulos. La escala mínima que podemos tener es 1 a pesar de que ya exista la escala 0 y la escala máxima como tal es 13, aunque debido a los mismos efectos esto se puede incrementar muchísimo más. Como una nota, hasta el día de hoy no hay una carta con escala 11 impresa como tal. La invocación de péndulo, al igual que nuestra normal summon, solamente se puede ejecutar una vez por turno. Para que podamos hacer nuestra invocación por péndulo tenemos que tener dos escalas activadas en nuestro campo. El jugador que vaya a realizar la invocación por péndulo puede invocar tantos monstruos como le sea posible desde su mano al campo o desde el extra deck al campo, siempre y cuando la zona se lo permita. Dependiendo del número de las escalas que tengamos activadas, por ejemplo, si tenemos una escala 2 y tenemos una escala 8, entonces podemos invocar tantos monstruos como nos sea posible con niveles entre esos números. En este caso invocaríamos monstruos del nivel 3, 4, 5, 6 y 7. Obviamente esto genera restricciones obvias, como que si tenemos escalas del mismo número no podemos realizar ninguna invocación, y si tenemos escalas con un número de diferencia, es decir, escalas 2 y 3, 4 y 5, entonces no podemos invocar tampoco nada. La invocación de péndulo, a pesar de que es masiva y de que se puede hacer desde 1 hasta 6 monstruos al campo, se considera que todo sucede al mismo tiempo, por lo que si nuestro oponente activa alguna carta o efecto que vaya a afectar como tal a todos los monstruos que estamos invocando en ese momento, todos van a ser afectados por igual. Asimismo, si el oponente está activando una carta que especifique que solamente se puede usar cuando se está invocando una carta, entonces el oponente no la podrá usar. Un ejemplo de esto es el Black Horn of Heaven, que nos pide que solamente sea invocado un monstruo para que lo podamos activar como tal. Antes del Master Rule 4, antes de los links, a mediados de 2017 y antes, el campo como tal se veía algo así. Teníamos 5 zonas para magia y trampa, 5 zonas para monstruo, nuestro campo cementerio, deck y extra deck, y teníamos 2 zonas adicionales que eran las zonas de péndulo. Cuando esto todavía se jugaba así, podíamos sacar tantos monstruos desde nuestro extra deck como nos fuera posible. Entonces, cada turno podíamos ejecutar una invocación masiva de hasta 5 monstruos de péndulo desde nuestro extra deck al campo. Cuando llegaron los links, cuando llegó el cambio de la Master Rule 4, esto cambió completamente. Todos los monstruos que sean invocados de manera especial desde el extra deck deben de llegar a una de las zonas de monstruo extra o a una zona con un monstruo link apunte, por lo que esa invocación masiva de 5 monstruos desde el extra deck entonces se redujo a 1. Asimismo, con este mismo cambio de reglas, las zonas de péndulo no desaparecieron como tal, sino que se incluyeron ahora en la zona de magia y trampa. Siempre y cuando tengamos nuestras escalas activadas, podemos invocar tantos monstruos como nos sea posible desde nuestra mano al campo. Es decir, si invocamos desde nuestra mano, podemos invocar desde 1 hasta 5 monstruos de péndulo. Pero
Si estamos utilizando monstruos del extra deck, entonces solamente puede ser a la zona de monstruo extra o a zonas que monstruos Link apunten como tal. Si una carta de péndulo es destruida en el campo, sea que estaba boca arriba en modo de ataque, en modo de defensa boca abajo o estaba activada como una de nuestras escalas, estas cartas no se van a ir al cementerio, estas van a ir a nuestro extra deck y van a ir boca arriba. Una carta péndulo va a llegar al cementerio si es enviada de cualquier parte que no sea el campo como tal. Por ejemplo, desde nuestra mano o deck, las cartas de péndulo llegan al cementerio como lo haría cualquier otra carta. Los monstruos de péndulo que estén boca arriba en nuestro extra deck siempre podrán ser invocados a nuestro campo, siempre y cuando nos lo permitan nuestras escalas o las mismas zonas a las que podemos invocarlos. Los monstruos de péndulo no pueden ser utilizados como costos que nos pidan enviar cartas al cementerio porque estos van a ir al extra deck. Sin embargo, sí pueden ser utilizados como tributos. Si hay un efecto activo en el campo que en lugar de mandar cartas al cementerio las remueve o las regresa al deck, como por ejemplo Grave Protector o Macrocosmos, entonces las cartas péndulo del campo van a ir a donde lo indique esta carta, van a sobrepasar la habilidad que tienen estas mismas cartas de pasar al extra deck. Por último tenemos la invocación de Link, que fue una de las que han tenido más impacto y es la más reciente. Los monstruos Link son cartas de color azul, que es un tono mucho más fuerte que el de los monstruos de ritual. Los monstruos de Link no tienen niveles ni rangos, solamente tienen un número de Link o un índice de Link. Pueden llamarlo de muchísimas maneras, es el número que aparece hasta abajo a la derecha. Ya que los monstruos de Link no tienen defensa, no se pueden colocar en modo de defensa bajo ningún motivo. La invocación de Link se parece muchísimo a la invocación de Synchro como tal. Para poder invocar un monstruo Link debemos de revisar qué nos pide nuestro monstruo Link en su efecto y luego enviar los materiales que necesitamos al cementerio o al extra deck si es que estamos utilizando péndulos. Todas las cartas que utilicemos para una invocación de Link deben de estar boca arriba. El número de materiales para nuestra invocación de Link debe ser igual al índice o al número de Link que queremos invocar. Y estos, como todos los monstruos invocados de manera especial desde el extra deck, deben de llegar a la zona de monstruo extra o alguna de nuestras zonas principales siempre y cuando sea apuntada por un monstruo Link. Si estamos utilizando un monstruo Link como material para la invocación de otro monstruo de Link, entonces vamos a tomar su índice o número de Link como tal, es decir, sea 1, 2, 3, 4, 5, o lo vamos a tomar como 1. No podemos tomar números intermedios de esto, debe ser el número completo o solo tomarlo como 1. Voy a hacer unos cuantos ejemplos de invocaciones de Link para que esto quede un poco más claro y para que vean tanto las restricciones como la flexibilidad que nos brindan los Links. Por ejemplo, en el campo en este momento tengo 3 monstruos normales y lo que quiero es pasar a mi Decode Talker. Para poder invocar a mi Decode Talker necesito hacerlo con 2 monstruos o más de efecto, entonces no puedo utilizar monstruos normales porque no son monstruos de efecto. Sin embargo, los Links tienen esa flexibilidad de que se pueden convertir en otros monstruos para poder cubrir sus mismos requerimientos. Por ejemplo, utilizaría cualquiera de mis monstruos para poder invocarme a mi Link Spider, que este es un monstruo de efecto que nos pide solamente un monstruo normal, no nos pide absolutamente nada más, y luego podría utilizar mis otros 2 monstruos en el campo para poder sacar a mi Proxy Dragon. Este se hace con solamente 2 monstruos. Ya tengo un Link 1 que es de efecto, ya tengo un Link 2 que también es de efecto y este nos pide que tengamos Link 3 para su invocación y nos pide al menos 2 o más monstruos de efecto, por lo que ya cubrimos lo que necesitamos y podemos pasar a la invocación del Decode Talker. Es también importante entender que la parte de los requerimientos que nos pide nuestro monstruo Link, por ejemplo en este caso el Decode Talker que nos pide 2 o más efectos de monstruo, no se cubre simplemente así. Como se mencionaba, cada monstruo se considera como Link 1. Si vamos a utilizar un monstruo de Link, podemos utilizarlo como un Link 1 o como su índice de Link, como lo indica la carta. En este caso, muchos jugadores lo que llegan a hacer es que aquí utilizan sus 2 monstruos para bajar al Decode Talker, porque la carta dice 2 monstruos de efecto o más. Sin embargo, esto no es un Link 2, esto sería un Link 1, un Link 2, por lo que no es posible invocar al Decode Talker de esta manera. Un ejemplo para que quede un poco más claro de cómo funcionan los índices de los Links o cuántos Links se consideran para sus invocaciones, aquí tenemos a nuestro Saryuja en el campo que es un Link 4 y nuestra Borrilo Dragon que es un Link 4. Ahora, para ganar nosotros simplemente tenemos que invocar a nuestro Nightmare Unicorn y atacar por el juego. Sin embargo, con los monstruos que tenemos en el campo no lo podemos hacer. No lo podemos hacer por lo siguiente, y es que los monstruos Link, cuando son utilizados como material para otro monstruo Link, se debe de considerar como un Link 1 o como su índice de Link completo. Entonces, para poder utilizar estos 2 monstruos como Link, los vamos a utilizar como 1 o como 4.
Lo mismo para el Borreload Dragon, 1 o 4. Entonces, con esto podríamos invocar un Link 8, porque tenemos 4 y 4. Podríamos invocar un Link 5, considerando uno como 4 y el otro como 1. O podríamos invocar incluso un Link 2, tomándolos cada uno como Link 1. Sin embargo, para este caso que necesitábamos precisamente al Nightmare Unicorn, que necesita un Link 3 y 2 o más monstruos con diferente nombre, entonces no lo podemos invocar precisamente por esto. Hay una forma de poder utilizar las dos zonas de monstruo extra al mismo tiempo y esto se llama Extra Link. El proceso del Extra Link es que podamos utilizar monstruos que estén colinkeados unos con otros para poder hacer una especie de U. Esto se hace normalmente para dejar al oponente sin poder utilizar el Extra Deck. Para hacer el Extra Link no podemos utilizar flechas en diagonal para cortar el camino, debe ser un camino colinkeado completamente, debe ser una U como tal. Una carta se considera que está linkeada cuando es un monstruo Link y está señalando a algún monstruo, o cuando es un monstruo a pesar de que no sea Link y lo están señalando con una flecha Link. El colinkeado sucede cuando dos flechas Link se están señalando unas a otras. Y hasta el día de hoy todavía no tenemos detalles sobre cómo va a ser el siguiente método de invocación. Y esos son todos los métodos de invocación. Como tal, solamente estoy cubriendo la información básica de cada uno. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si tienen todavía alguna duda sobre cómo funciona alguna de las invocaciones. Trataré de responderles. En caso de que haya mucha información o surjan muchas dudas de un método de invocación que no haya cubierto en el video, muy seguramente voy a hacer otro video en el futuro para esa invocación en específico y dentro de algún tiempo seguramente voy a volver a hacer este con mucha más información. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.